Bien, regresamos entonces con la economista Claudia Cooper de Compass Group y con Hernán Chaparro, gerente general de la consultora GFK Perú. Con ellos vamos a hablar sobre cómo recuperar la confianza en el gobierno. Hernán, Claudia, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Claudia, quisiera empezar tal vez por el lado económico, no siendo necesariamente el más importante, pero hay ya ciertos indicadores de un deterioro en las variables a nivel macro local. Sin embargo, en el extranjero aparentemente las cosas comienzan a mejorar un poco. Europa comenzamos a ver cierta recuperación. El Dow el día de hoy ha pasado los 15.000 puntos. ¿Qué está detrás de estos indicadores flojos acá localmente? Europa ha iniciado una recuperación, yo creo que es algo es más bien optimista. El crecimiento global, si bien ha logrado bypassear cosas críticas, como mal que bien Europa se ha puesto de acuerdo para que las cosas graves no ocurran, digamos, Grecia, España, Italia, uno ve que de alguna manera han estabilizado en la crisis, pero no han colapsado. Estados Unidos sí muestra una recuperación en el corto plazo interesante, pero sigue siendo el crecimiento global muy incierto. Eso ha arrastrado un poco a los precios de los metales, ¿no es cierto?, que en realidad se han caído. Si uno lo ve en una tendencia a largo plazo, todavía siguen habiendo rendido mucho en los últimos 10 años, pero sí ves en el corto plazo una corrección fuerte de los metales. Eso, digamos, ha generado como un crecimiento promedio algo menor, sin que por eso sea un crecimiento malo. Inclusive estaba viendo ahora cifra del Fondo Monetario, se prevé que China vuelva a crecer 8% el próximo año, pero sí ha mostrado signos de desaceleración este año. Pero no estamos hablando, siguen siendo tasas muy interesantes de crecimiento. Eso ha arrastrado de alguna manera un poco al Perú, porque el Perú además, visto de fuera, es un país percibido como muy dependiente de los metales. Entonces eso trae obviamente un ajuste de acuerdo a eso, pero no es que hay una cifra sí de desaceleración, pero para quizá llegar a una velocidad algo menor, pero sí va a seguir siendo una velocidad interesante, digamos. Los economistas hablan de los vientos de cola. Digamos que se han perdido esos vientos. Evidentemente la aceleración fuertísima en la que se estaba, digamos, de crecer por encima de 7, probablemente uno tenga que llegar a un crecimiento algo menor. No sé bien a qué se refieren con lo de los vientos de cola. Sí hay signos, como digo, que probablemente ya no vamos a crecer a 7,5, sí a 6, ¿no? En un escenario menos positivo 5,5, pero yo creo que alrededor de 6, por lo menos este año y el próximo, es perfectamente posible. ¿Y en tu análisis económico eso sería solo por factores externos o también tendría factores internos como algunas decisiones del gobierno? Las decisiones del gobierno recientes, me imagino que es a lo que te refieres, y yo creo que podrían afectar si es que, digamos, eso genera una preocupación más consistente. Hay ciertas cosas que ponen a los inversionistas muy nerviosos, pero no creo que eso signifique decisiones definitivas todavía, ¿no? Obviamente genera preocupación en los países tan volátiles como el nuestro, donde uno ve que la política se cambia rápidamente. Sobre un contexto de aprobación alta eso pasa más, ¿no? Entonces eso pone muy nerviosos pero no para tomar decisiones todavía de mediano plazo fuertes. Si uno ve, la desaceleración viene desde antes de que la cosa política se haya puesto tan complicada, ¿no? Sí, algunos economistas la notan desde agosto del año pasado, ¿no? Exacto. Hernán, cuéntanos, ¿tú tienes alguna visión respecto a la confianza local? ¿Percibes algún cambio importante en la confianza empresarial, en la confianza de los peruanos en general? Sí. Mira, yo te diría que digamos, lo que ha habido, por lo menos te hablo de las encuestas de opinión que nosotros realizamos mensualmente en GFK, lo que ha habido es un cierto descenso en el nivel de aprobación presidencial en particular, que ha sido fuerte, digamos, en un mes bajar 6 puntos. Y eso creo que está en función a aspectos de confianza, ahí no estamos hablando a nivel de empresariado, sino a nivel de opinión pública en general, que tiene que ver, que creo yo, con críticas que se han venido haciendo desde diferentes sectores, vinculados a temas que eran en su momento, algo así como estandartes del gobierno, ¿no? Y que hablaban de algo, vamos a hablar así, de una conducción firme, clara, con estos objetivos,
y que en el camino se comienza a percibir de que puede haber ahí, digamos, dudas, ¿no? Que ha sido principalmente el tema de relaciones exteriores, todo el tema en ese momento de la encuesta a Venezuela, pero también coincidió con temas internos vinculados a temas de seguridad ciudadana, que son los temas que no son nuevos y que están presentes en la opinión pública, ¿no? Si me permites, más bien respecto al comportamiento del presidente, como un poco decía Claudia, yo creo que en todo caso no responde más al alto nivel de aprobación presidencial. O sea, un presidente por encima del 50%, por supuesto que tiene que verse tentado a arriesgar un poco más capital político, porque si no, ¿en qué momento, no? Entonces, sospecho que eso lo ha animado. Es una mezcla, creo yo. Uno, el nivel de aprobación. Dos, el sentir que hay algunas señales ya a nivel de gestión económica, más que gestión del comportamiento económico del país, que el crecimiento ya no va a ser, digamos, con las velocidades que tenía. Y creo que, personalmente, más que chavismo o estatismo o algo por el estilo, es algo que hemos visto en gobiernos anteriores, que es esta cosa más voluntarista, ¿no? Y que creo que responde en primera instancia a la falta de institucionalidad, ¿no? O sea, todavía somos muy dependientes, o el político cree que es muy dependiente de su empuje personal, digamos, y que con una decisión creativa, como puede ser, por ejemplo, el tema de Repsol, se va a comenzar a recomendar estas cosas, ¿no? ¿Tú ves que hay una relación muy directa, positiva, entre la confianza que tienen los empresarios, el clima de inversión y las inversiones posteriores, obviamente, ¿no? ¿Hay alguna relación entre la aprobación, desaprobación, la popularidad de los presidentes y los indicadores económicos? ¿Han hecho ustedes alguna vez alguna correlación entre estas dos variables? Bueno, la historia, mira, Toledo fue una experiencia de eso, ¿no? Con niveles de aprobación bajísimas, o sea, mejor dicho, no había correlación. O sea, había un bajo nivel de aprobación y alto crecimiento económico. Sí. Incluso con García fue lo mismo, ¿no? Algún colega alguna vez me comentó que un profesor en Estados Unidos dijo que Perú era el único país donde el presidente tenía menor aprobación que su tasa de crecimiento. Así es. Lo cual era pues algo no pensado, ¿no? Bueno, mira, es que en general ya hace ya un tiempo, nosotros, el año pasado hicimos un estudio, GFK a nivel global tiene una encuesta sobre valores, ¿ya? Que se llama el Value Scope. Y es una encuesta que se hace hace muchos años en diversas regiones del mundo, y en América Latina, en Brasil, Argentina, México. Y lo hicimos en Perú primera vez, para ver un poco tendencias, trends, digamos, en general. Y tú lo que ves en el Perú en general es que hay toda una tendencia fuerte, sobre todo en los más jóvenes, hacia lo que es vamos a llamarlo así, el progreso individual, ¿no? Y que más bien en las generaciones mayores hay esta sensación de ahorro duro y trabajo austero, ¿no? Entonces, una corriente de una economía abierta, obviamente que dialoga más con valores de empuje personal, ¿no? Entonces hay también una corriente de opinión a nivel de valores, a nivel de cultura, si quieres, política o hasta económica, podríamos decir, que empuja hacia una forma de hacer las cosas que va a ser complicado, digamos, que en un contexto de crecimiento algún presidente pueda, con mucha voluntad, digamos, tratar de intervenir de otra manera, ¿no? Claudia, si efectivamente algunos inversionistas extranjeros hayan sentido un choque de desconfianza a partir de este affair de Petroperú y algunas otras cosas que parte de la prensa ha hecho notar, ¿cómo tendría o qué debería hacer el gobierno para recuperar esa confianza? A ver, a mí más que, yo creo que si hay digamos, un ligero cambio. El crecimiento peruano, yo el otro día estaba analizando, uno ve que el Perú ha crecido como ha crecido no porque es obra gracia del Espíritu Santo. Acá había una apuesta por la inversión privada muy fuerte en los últimos años. Esa apuesta por la inversión privada implica decisiones no solamente a nivel alto, sino las decisiones de todos los días, de tratar de hacer que las inversiones salgan, y que el Perú fue de los países de América Latina el que más creció en inversión, y por lo tanto el que más creció en PBI también. Y notablemente somos uno de los que más ha reducido su coeficiente de desigualdad, según una cifra que acabo de ver hoy día del Banco Mundial.
cuando uno ve lo que le ha pasado a Brasil, sí es sugestivo, porque los mercados están encantados con Brasil, ¿no es cierto? Y Brasil crecía y crecía, pero crecía en base a consumo. Sí, Ese crecimiento en base a que muy altas, consumo, ¿no? digamos, fue lo que terminó haciendo que Brasil se desacelerara de golpe. Y los mercados empezaron a sentir que Brasil, yo creo que ha sido sobrereacción a favor y ahora es sobrereacción en contra, porque estamos hablando de un país que tiene las virtudes y efectos que siempre ha tenido. Y entonces lo que uno sí puede percibir ahora es que esa apuesta por la inversión privada no es que ha acabado, pero sí ha disminuido un poco, ¿no? Uno sí ve una voluntad del gobierno cuando hace un roadshow que está apostando por esa inversión privada, pero ya en las decisiones del día a día es donde uno no ve la misma euforia o el mismo empuje o las mismas ganas, y eso sí puede generar una desaceleración, digamos, no es que se nos va, pero sí podemos tener los efectos de eso en unos años, ¿no? Esa es la parte que, digamos, podría ser un poco más complicada. Yo sí creo que es bien difícil ahorita arriesgar crecimiento económico con decisiones voluntaristas como dice, pero al final yo creo que arriesgar el crecimiento económico y el bienestar que eso genera, no sé si es una apuesta política tan fácil de hacer, ¿no? Hernán, por el lado económico, me imagino que lo que el inversionista promedio y el peruano espera son un poco más de líneas regulares dentro de lo que hemos estado viendo los últimos 20 años y no un cambio en las reglas, como se propone a partir de Petroperú. ¿Ves la necesidad también de algunos ajustes por el lado político? Mira, poco como te mencionaba antes, ¿no? Yo creo que en general hay un desenganche de la sociedad, vamos a llamarle económica, o de los negocios, o sea, un alto porcentaje de peruanos en diferentes niveles y estratos tienen una actividad privada, ¿no? Aunque muchas veces no se reconozcan como tales, digamos, como empresarios, ¿no? Como dice, a veces en los estudios que hacemos no, yo tengo un negocio, yo no tengo una empresa, dice la gente, ¿no? Y se distancia un poco. Pero el tema está que la gente se ha desenganchado hace mucho tiempo de la política y la ve más bien como distante, ¿no? Entonces, ya lo que ocurra en la esfera de lo político, salvo que intervenga directamente, ¿no? En restricciones, en dificultades, en no sé, paros o normativas que dificulten la inversión privada, yo diría que más bien la gente está acostumbrada a hacer actividades en un entorno general que se percibe positivo. Mira, eso nosotros lo vemos acá en diferentes estudios, el crecimiento que hay a nivel de consumo, es cierto, pero que también está vinculado con lo que es inversión. En ciudades del interior es muy grande. El año GFK tiene dos divisiones, ¿ya? Una es la que yo dirijo, que es la que hace encuestas, estudios de mercado, en fin, con consumidores, y otra división de GFK que hace todo lo que es monitoreo del mercado de electrónicos en el país. Y a partir de esta división, lo que tenemos es que el crecimiento en el mundo de consumo de electrónica, en ciudades intermedias, no te digo Trujillo, Arequipa, ¿no? Sino ciudades más intermedias, donde ya hay presencia de tiendas especializadas, o ya incluso de retail más diversificado, es gigante, ¿no? Y eso tiene que ver, digamos, es verdad, con el negocio más formal y establecido, pero también alrededor de esto, muchas veces, el otro día estaba hablando con gente del negocio electrónico y comentaba cómo los niveles de facturación que hay en los mercados populares en Arequipa en venta de electrodomésticos es gigante, ¿no es cierto? Entonces hay todo un emprendedorismo que está ahí presente, que de algún modo retail, que es una especie de símbolo de este crecimiento en el interior del país, lo formaliza, que incluso diría yo es la parte, siempre repito yo que SUNAT debería ser un monumento al retail, ¿no? Porque formaliza mucho la economía. Pero bueno, eso está ahí presente. Y eso lo ves dinámico todavía, no, sí, no hay señales. No, mira, sí. Yo te diría que más que señales de gobierno, lo que a la gente le golpea directamente son cambios económicos, ¿no? O sea, en el 2009, mira, incluso en el 2009, yo me acuerdo que hicimos una encuesta sobre si la gente vivía o no vivía la crisis. Y era gracioso, ¿no? Porque hicimos focus, encuestas, qué sé yo, y la gente te decía, oye, ¿crisis? ¿No? Crisis la de Alan García. Esto es nada,
¿no? Acá yo sé qué hacer, o sea, digamos, el peruano promedio está muy curtido de épocas de sub y baja, de crecimiento de 1 año, año y medio, 2 años, y luego caídas en picada de 2 años, y ha desarrollado una cultura de adaptación muy fuerte. Entonces, para que ese emprendedorismo, insisto, no estoy hablando de gran empresario, que puede ser más sensible, pues finalmente es más capital y más riesgo, pero capitalista pequeño, digamos, más bien es muy resiliente, ¿no? O sea, esta histeria antichavista, como la han llamado algunos, tiene que ver más con los que están arriba que con lo que está ocurriendo abajo. Mira, puede que arriba haya algo de histeria chavista, pero lo cierto es que la encuesta última que hemos hecho, cuando a la gente le preguntamos, ¿usted hubiera votado por Capriles o por Maduro? Y la gente mayoritariamente hubiera votado por Capriles, no por Maduro. Sí. Entonces, bueno, y eso está claro. Sí. ¿No? O sea, yo creo que el pueblo no solo está curtido por los 5.700 de inflación aprista, sino también por justamente la debacle política de los 90. ¿no? Y porque hemos aprendido de ambos, ¿no? Ajá. No, la gente valora lo conseguido, ¿no? Bien. Hernán, Claudia, les agradezco muchísimo por su presencia. No, gracias a ti. Gracias. No, a ti. Bien. Vamos nosotros a una pausa, regresamos con el profesor Michael Carter de la Universidad de California. Con él vamos a hablar sobre la Semana de la Agricultura. Vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que